Hola a todos, bienvenidos a este Facebook Live que tenemos de manera especial. Es una transmisión que vamos a hacer para hablar de temas de cómo arreglar papeles durante el año 2020. Ustedes saben que ya han pasado muchísimas cosas en temas de inmigración, entonces es importante hacer una recapitulación de qué es lo que ha pasado y cuáles son las posibilidades que van a haber legales para que una persona pueda ajustar su estatus aquí dentro de los Estados Unidos. Y bueno, abogado Narciso Cruz, te damos la bienvenida precisamente para hablar de ese tema. Claro, Laura, y también estamos con la mascota de la oficina Bacon, que está muy ocupado con su pollo. Pero sí, vamos a empezar este programa brevemente ahorita, pero nada más para avisarle a todo el mundo, feliz año nuevo. Este es el año de metas, este es el año de tomar ventaja de las oportunidades que van a venir en este futuro, de darle una mejor vida a su familia, a la gente que pues lo merece, y a ustedes también que están aquí quizás por largo tiempo en este país. Bueno, en este video vamos a hablar cómo arreglar un estatus legal, papeles, el año 2020, nada más a través de familia. En otros videos vamos a incluir acerca de circunstancias, por ejemplo, víctimas de ciertos crímenes calificados para la visa U, la VAWA, y después cómo arreglar papeles a través de la Corte de Inmigración. Si una persona está enfrentando un proceso lamentablemente de ser deportado, es posible que salgan ganando con un estatus legal. Bueno, Laura, hay que ir al intro. Así es, no se desconecten que ya venimos con ese tema tan importante. Bueno, Narciso, ahorita sí vamos a empezar de lleno con el tema que vamos a hablar el día de hoy en este video, que es cómo arreglar papeles para el año 2020 por medio de familia. Pero hay dos formas para arreglar papeles por medio de la familia, y es cuando estás dentro de Estados Unidos y también cuando estás por fuera de Estados Unidos. ¿Puedes tú explicarnos un poquito acerca de esto? Claro que sí, Laura. Toda la gente ya sabe que ciertas circunstancias se presta cuando una persona puede tener el beneficio de la Green Card, la mica, adentro de este país sin salir al extranjero, al consulado de los Estados Unidos, quizás en su país de origen. Por ejemplo, para los mexicanos, Ciudad Juárez. Algunas gentes lamentablemente sí va a tener que salir afuera en el extranjero, pero quizás ellos van a tener las circunstancias que su viaje y su tiempo afuera de los Estados Unidos no va a ser tan largo. Vamos a explicar eso. Pero antes que brincamos al tema, Laura, quiero explicar unos conceptos muy importantes. Número uno, hay que hablar del sistema de inmigración que tenemos aquí en este país cuando se habla del tema de familiar. Es un sistema de categorías de preferencia. ¿Qué significa eso, Laura? Que ciertas categorías, o en otras palabras, ciertas relaciones entre familia e inmigración le da una preferencia. Aquí, Laura, estamos hablando de familias inmediatas y también familias que no son inmediatas. Laura, ¿me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, si acaso estamos hablando de un familiar inmediato, ¿quién vamos a considerar allá en ese tipo de casos? Bueno, un familiar inmediato es, por ejemplo, un esposo, una esposa, un cónyuge. Correcto, es un familiar inmediato. Tu esposo, tus hijos menores de la edad de 21 o tu papá, tu mamá que quizás estén viviendo aquí en este país. Claro, es como que quienes están arriba, mis papás, abajo mis hijos y a los lados mi esposo. Es como que lo que está alrededor bien cerca de mí. Correcto. Ahora, la gente que no son familiares inmediatos, que inmigración le pone una limitación de visas, en otras palabras, que es un proceso que no va a correr tan rápido, tiene que ver con una persona que no es familiar inmediato. Por ejemplo, puede ser un hijo más de la edad de 21. Si, Laura, tú quieres traer a tu hermana, a tu hermano aquí adentro de los Estados Unidos, sí va a haber una limitación y va a correr ese proceso un poco más despacio. También quiero anunciar que tu estatus legal, Laura, por ejemplo, si tú eres la persona que quiere inmigrar a alguien y tú no eres ciudadana americana, pero eres nada más residente permanente, también hay un límite de visas para hacer ese proceso. Por ejemplo, Laura, si tú quieres inmigrar a tu esposo adentro de los Estados Unidos y eres residente permanente, sí hay un límite de visa y puede tomar un poquito de tiempo. Igualmente, si quieres inmigrar a tus hijos menos de la edad de 21,
pero nada más eres residente permanente, hay una categoría de límite. Esos son los conceptos que quiero brindar ahorita porque son importantes para entender este proceso. Pero Laura, hay que brincar al tema ahorita. ¿Cómo arreglar a su familia adentro de los Estados Unidos en el año 2020? Bueno, Narciso, tú mencionas que hay diferentes formas de que una persona pueda arreglar papeles estando aquí en Estados Unidos sin necesidad, por ejemplo, de irse al consulado. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos que a veces tienen que ir a Ciudad Juárez. Estas personas que están indocumentadas aquí en Estados Unidos, ¿cuáles son las posibilidades de ellos de poder arreglar estando aquí dentro del país? Voy a hacer una suma muy básica y muy breve. Hay 3 maneras de hacerlo. Número 1, que la persona tuvo una entrada legal adentro de los Estados Unidos y tiene el comprobante que entró legalmente a los Estados Unidos. Número 2, que la persona esté amparado bajo una ley que se llama la 245I y tiene evidencia que merece y tiene los requisitos que manda el Servicio de Inmigración para estar amparado bajo la ley 245I. Y número 3, que ahorita por la grabación de este video, diciembre 2019, enero 2020, todavía existe el programa que se llama PIP, Military Parole in Place, para los familiares que tienen un familiar en las Fuerzas Armadas. Esa es la tercera manera. Y obviamente hay otras maneras de hacerlo adentro de este país y sí vamos a tocar esos brevemente. Pero hay que ir al tema, Laura. Tú ya sabes, Laura, que hay gente que entra legalmente a los Estados Unidos. Como por ejemplo hay personas que vienen, no sé, con una visa de turista o con una visa de estudiante. O sea, cuando tú hablas legalmente es que la persona pasó por un puerto de entrada, sea terrestre o sea en el aeropuerto, y le sellaron su pasaporte y entró bajo la inspección de un agente de inmigración, ¿correcto? Es correcto eso, Laura. Tú ya sabes aquí que los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, sí le da permisos a ciertos inmigrantes de otros países entrar legalmente aquí. Obviamente yo soy un abogado que siempre le dice a la gente que hay que obedecer las leyes, aunque quizás leyes no sean justas, todavía tenemos que obedecerlas. Una visa de turista es para ser turista, pero hay a veces en la vida que una persona quizás se encuentra dentro de los Estados Unidos que entró legalmente con una visa de turista y pues no sé, un cambio en la vida o sucedió algo que ellos no se salieron de los Estados Unidos, se mantenieron aquí y tienen la evidencia que entraron legalmente. Y se quedaron y están en ese momento pues como de una manera, como se dice coloquialmente, ilegal, ¿no? Correcto, porque ya sabes, Laura, que ciertas visas tienen limitaciones de una persona estando aquí legalmente. Una visa de turista, por ejemplo, normalmente tiene 30 días que una persona puede estar aquí legalmente y si agarra una extensión, el I-94 puede aumentarlo hasta un total de 180 días. Pero Laura, eso es cierto, pero las circunstancias cambian. Estamos hablando de arreglar a través de familia. Ahora, esta persona que entró legalmente a los Estados Unidos, quizás en este momento esté casado o casada con un residente permanente o una ciudadana americana. Es posible, quizás en esas circunstancias, que pueden tener el beneficio del ajuste de estatus, arreglar papeles adentro de Estados Unidos. Correcto. Especialmente para la gente que está casado con ciudadanos americanos o tenga un hijo que es ciudadano americano. Hay que hablar de esas dos circunstancias. Si el hijo es más de la edad de 21 y el padre fue la persona que entró legalmente, puede hacer el ajuste de estatus. Igualmente, la persona quien entró legalmente y está casada o casada con un ciudadano americano. Ahora, la ley es un poco diferente para la gente que tenga nada más el matrimonio con un residente. ¿Por qué, Laura? Porque si la persona entró legalmente y está casado con un residente, la ley requiere que ese residente sea ciudadano para hacerlo aquí, especialmente si la persona ya no tiene su estatus legal adentro de los Estados Unidos. Se venció la visa de turista. Narciso, pero entonces eso quiere decir que la persona, si es residente, entonces cuando va a ajustar a su pareja, esa persona tendría que salir del país para poder ajustar, porque él es residente. Siempre y cuando la persona se mantiene residente y no se va a hacer ciudadano y se va a mantener residente, si va a tener que hacer el proceso afuera de los Estados Unidos, si es a través del matrimonio, y no hay ningún respaldo que actualmente le da un estatus legal a la persona que quiere inmigrar, el beneficiario de esta petición. O sea que este privilegio es solamente para un ciudadano cuando peticiona a su pareja que lo permiten hacer dentro del país, ¿no? Correcto, o a un hijo más de la edad de 21 que sea ciudadano, pero no se puede como residente el hijo pedir a sus padres. Ok, bueno, es súper importante eso. Para la gente que de pronto tiene residencia, es importante también por eso hacerse ciudadano si ustedes quieren tener esta
esa facilidad, ¿no?, de calificar a un familiar y que pueda ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Claro que sí, Laura. Igualmente, un padre puede pues ajustar el estatus de sus hijos siempre y cuando tengan menos de la edad de 21 y el padre sea ciudadano americano. Ahora, si el padre es residente permanente, el hijo, el niño, tiene que mantener estatus legal a todo momento. Si es residente permanente el padre. Entonces, eso es algo muy importante de tomar en mente. Obviamente, le digo a la gente, si acaso esto se hace un poco complicado para ustedes, es muy obvio que tengan que hablar con un abogado de inmigración adecuado antes de avanzar este caso, porque cosas que quizás en concepto se hagan muy fácil pueden ser mucho más complicado en tu caso específico. Y las leyes de inmigración ahorita, yendo al año 2020, lamentablemente han cambiado drásticamente, que pueden ver consecuencias muy graves para una persona que no tenga éxito en este tipo de caso. Cuando tú dices consecuencias muy graves, te refieres también a la situación que hay de que hay personas que las ponen en proceso de deportación directamente por fallar en un caso de estos, ¿no? Lamentablemente, en el año 2019-2018, el Servicio de Inmigración ahora anunció que va a poner y le va a dar citatorios de corte de deportación a la gente que falla su citatorio y que no tenga la oportunidad de hacerse residente permanente dentro de los Estados Unidos. Eso es algo muy terrible. Entonces, este caso debe de tener éxito y pues yo le doy el consejo a la gente que tenga mucho cuidado, especialmente con la persona que maneje tu caso, que esa persona sea adecuadamente entrenado y que sepa lo que está haciendo. Claro, a veces hay un misconcepto de que la gente cree que solamente hay temas de inmigración que son llenar formularios y va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de preparar solamente documentos. Claro que sí, Laura. Ahora, hablamos de la segunda manera que una persona puede arreglar papeles. Hay que decir que la persona no entró legalmente, se encuentra aquí pues ilegalmente, entró ilegalmente a los Estados Unidos, pero estaba amparado bajo una ley que se llama la 245I. Entonces, Laura, para la 245I hay que tener ciertos requisitos. Imagínate una persona que tuvo o ha tenido una vida aquí muy larga dentro de los Estados Unidos. Esta persona tiene familia mezcla. Cuando yo digo mezcla es que tiene quizás hermanos que son ciudadanos americanos o padres que son residentes permanentes. Y ese padre o ese hermano que tiene estatus legal metió una petición para tratar de legalizar a la persona que quiere este beneficio. Para estar amparado bajo la ley 245I, ciertas gentes tienen que estar en ciertas circunstancias, específicamente tener una petición metida antes de la fecha 30 de abril 2001. Súper importante esa fecha, 30 de abril del 2001. Claro, y la ley también requiere que esa aplicación se metió correctamente. En otras palabras, que la persona quien te pidió sí tenía la posibilidad de pedirte, tratar de inmigrarte, y adicionalmente requiere que en ese momento tú quizás si se metió la petición entre la fecha 1998 al 2001, tú quizás tengas el requisito de estar aquí legal, no legal, pero estar aquí presente adentro de los Estados Unidos diciembre año 2000. Narciso, una pregunta. Tú dices, de pronto como hablas de unas peticiones que estarían amparadas bajo la ley 245 y son peticiones muy viejas, ¿no? Estamos hablando de que tienen que estar antes del año 2001, ¿correcto? Antes del 30 de abril. Si una persona de pronto tuvo una petición antes, en alguna época de los años 90, los años 2000, esa persona de pronto es algo viejo y no tiene documentos para comprobar esa petición, pero sabe que alguien lo pidió, ¿hay forma de que tú les ayudes a obtener copia de esa petición? Claro que sí, Laura. Eso es un proceso que se llama FOIA, que se puede hacer aquí adentro de esta oficina o con la oficina de un abogado. Es pedir el expediente de inmigración de una persona, tomándole las huellas y quizás obteniendo ese documento. Es un proceso un poco largo, pero vale la pena, especialmente si es la manera que la persona va a tener que evitar o puede evitar un viaje al extranjero a Ciudad Juárez, pero es posible eso, Laura. Y para también enfocarnos, cuando yo digo y hablo de peticiones, estoy hablando de peticiones quizás familiares, la petición y la famosa I-130, que es una petición que se usa para iniciar un proceso de inmigrar un familiar. Es una petición familiar, la I-130, pero también cierta gente metió peticiones a través del trabajo, por ejemplo, la petición
I-140 o una certificación laboral con un departamento del Estado, quizás para pues tener una certificación laboral. Esos también juegan aquí para la 245I. Ahora, si la persona tiene esa petición, tiene los requisitos, lo único que tiene que hacer es pagar una multa de $1,000 y la persona va a tener la oportunidad de ser residente permanente adentro de los Estados Unidos. Bueno, súper importante la gente que nos está viendo en este momento. Si ustedes de pronto llevan muchos años aquí en Estados Unidos y se acuerdan que por allá antes del 30 de abril del 2001 tuvieron una petición de algún familiar, bueno, que cierto se pongan las pilas y consigan la documentación para comprobar que ustedes tienen esta petición y ver si pueden ajustar estatus aquí dentro de los Estados Unidos. Claro, y algunas veces no tiene que ser la persona que fue pedido inmediatamente. Laura, te digo un escenario. Algunas veces viene gente que pues tiene la edad de 20 y me dice, bueno, yo sé que mi tío pidió a mi papá y eso brinda pues una oportunidad porque si acaso tú tenías vida, tú también estás incluido en esa petición. ¿Oh, en serio? Claro que sí. Entonces, si esto sucedió en el año 2001, antes de la fecha requisito, tú quizás también estés bajo la 245I, siempre y cuando tú eras el hijo de tu papá, tenías menos de la edad de 21 y tenías otros requisitos. Obviamente, esto sería una excelente oportunidad en vez de salir a Ciudad Juárez. Pero eso es la 245, Laura. Hablando del tercer tema, actualmente todavía existe el programa que se llama Military Parole in Place. Hay rumores que lo van a cancelar, lo van a eliminar, pero aún todavía existe. Es cuando una persona tiene un familiar que está en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, un hijo más de la edad de 21 o quizás menos de la edad de 21 que es ciudadano americano y está inscrito en las Fuerzas Armadas. Puede inmigrar a su padre siempre y cuando los padres pues no tengan antecedentes penales, no tengan historial negativo de inmigración. Lamento anunciando que este programa sí está tardando un poco, estas peticiones. El Servicio de Inmigración sí está usando su discreción para aprobar o quizás negar estos casos. Y entonces estos casos donde una persona pide por el programa PIP, Military Parole in Place, es algo que nosotros tenemos que luchar para ganar. No es tan fácil, pero no voy a decir que es imposible. Cierta gente que tiene un familiar en las Fuerzas Armadas puede obtener este beneficio, como un hijo que esté de la edad de 18 años, pero todavía no te puede inmigrar, pero está en las Fuerzas Armadas, en la militar, puede agarrarte este beneficio de PIP, Parole in Place. Pero hay que esperar, por ejemplo, con este hijo que tú mencionas, digamos, una persona tiene un hijo de 18 años que es ciudadano americano y está metido en el military. ¿Esta persona puede ajustar a su padre cuando cumpla 21 años? Sí, pero la cosa aquí es que metiendo el PIP cuando el niño tiene 18 años, cuando su hijo tiene 18 años, te da un beneficio muy grande. Te da un cartoncito que técnicamente Inmigración va a reconocer que tú tienes una entrada legal. Y lo que pasa ya es que si acaso tú quizás tengas un esposo que es ciudadano o otro hijo que tenga más de la edad de 21 o 21, ese hijo ahora te va a poder inmigrar y pedir. No tienes que esperar que tu hijo de 18 que te pidió el PIP, te aprobó el PIP, te tenga que inmigrar en este caso. Claro, porque es súper importante entonces tener como una entrada legal. Eso hace que se facilite más el tema de ajustar estatus, ¿no? El tener una entrada legal en tu récord. Correcto. El PIP te da un I-94. Es un documento de inmigración que dice que tú tienes aquí legalmente un estatus por un año. Normalmente ciertas jurisdicciones requieren que tú metes tu ajuste durante ese año. Obviamente el Military Parole in Place se puede renovar si se expira y todavía no está vigente, pero obviamente es un gran beneficio para una persona, especialmente si todavía existe el programa del Military PIP. Al tiempo de la grabación de este video todavía existe ese programa. ¿Y en caso de que sea un esposo que esté en el militar, también puede ser posible? Obviamente sí. Estamos hablando de familia inmediata, Laura, y entonces familia inmediata puede pues inmigrar a su familiar, especialmente si se encuentra bajo el PIP. Laura, ahora hablamos de las tres maneras que una persona puede tener el estatus legal, la residencia, la green card adentro de los Estados Unidos. También hay otras circunstancias que prestan para este beneficio. Por ejemplo, Laura, tú ya sabes que hay gente aquí
que tiene pues el beneficio del TPS. ¿Qué es el TPS? En inglés se llama TPS, Temporary Protective Status. Es un estatus legal que le otorgó el gobierno americano por el hecho que sus países en ese tiempo tenían pues situaciones humanitarias, guerras civiles o emergencias, donde pues el Congreso abrió esta oportunidad que la persona tenga un amparo, donde normalmente el amparo se puede renovar cada año, lo abre nuevamente el Congreso y tienen la oportunidad de tener ese estatus aquí. Laura, tú ya sabes que este proceso puede ser un poco complicado para la gente de TPS. Por ejemplo, si la persona se encuentra en el 9º circuito o en el 6º circuito, y enseñamos aquí un mapa de los estados que se encuentran aquí en estos circuitos, lo que quiero anunciar es que esta gente tiene la habilidad de arreglar adentro de los Estados Unidos, porque las cortes del 9º circuito y el 6º circuito consideran estos beneficios como una entrada legal adentro de los Estados Unidos, y puedes usar tu TPS para tener el beneficio de arreglar adentro de los Estados Unidos. Y entonces te voy a decir esto: tú vas a tener éxito en este caso si tú quieres arreglar con el TPS, siempre y cuando adecuadamente te preparas con un abogado. La razón por qué digo esto es que la gente con el TPS algunas veces sí va a tener historial de inmigración. Quizás ellos aplicaron para el asilo, estaban en proceso de deportación, cancelaron esa deportación. Igual con cualquier persona que quiera arreglar su estatus migratorio, debe de conseguir el consejo de un abogado para, para ver si realmente califica para este beneficio. Lo más feo que puede hacer una persona es exponerse al servicio de inmigración cuando no tenía el propósito o la manera de arreglar papeles en estos tipos de casos. Para las personas que se están conectando con nosotros, que están viendo este video, les vamos a repetir que estamos hablando de cómo arreglar papeles para el año 2020 para personas que han estado indocumentadas aquí en Estados Unidos, y cuáles son las posibilidades de que usted pueda inmigrar estando dentro de Estados Unidos, y también cómo puede hacerlo saliendo afuera de Estados Unidos, que eso pues ya más adelante se los vamos a decir, ¿no? Claro que sí. También existen otros programas para hacerlo adentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, la persona que quizás se registró para los beneficios ABC, que es una ley muy antigua, puede calificar para pues el beneficio que se llama NACARA, especialmente si se registró para los beneficios ABC, quizás también aplicó para el asilo, tiene evidencia que si se registró para los beneficios ABC en tiempo, puede aplicar para algo que se llama más que nada la cancelación de su deportación con la oficina de USCIS por sus siglas en inglés, y puede tener el beneficio de cancelar su deportación y eventualmente tener su residencia aquí adentro de los Estados Unidos. Bueno, esos son, Laura, las maneras de hacer residente permanente, tener la Green Card adentro de los Estados Unidos. Ahora hay que cambiar el tema. Tú ya sabes que acá pues ya anuncia las maneras que una persona puede arreglar su estatus legal adentro de los Estados Unidos sin tener que salir al consulado afuera al extranjero. Lo puede hacer adentro de los Estados Unidos, pero lamentablemente no todo el mundo está debajo de esas circunstancias. Claro, que eso es lo que te quiero preguntar, Narciso. Cuando una persona no puede acceder a esta posibilidad, este privilegio, porque es un privilegio poder ajustar estatus dentro de Estados Unidos, pero son personas que llevan mucho tiempo aquí indocumentadas, tienen una vida acá y tienen de pronto un familiar que los puede calificar, un familiar que es ciudadano, un familiar que es residente, pero esta persona, ¿cómo hace entonces si no lo puede hacer dentro de Estados Unidos? ¿Cuáles son las opciones para esta persona? Excelente, y eso es cierto, Laura. Tenemos muchas gentes que quizás vienen aquí a este país, no tienen ningún antecedente penal, trabaja humildemente, tiene familia, y esa familia es familia mezcla. Cuando yo digo mezcla, es que ellos quizás son indocumentados, pero sus hijos son ciudadanos americanos. Quizás también estén casados con una ciudadana americana o una residente permanente, o quizás tengan sus padres, mamá, papá, que sea ciudadano residente, pero ya saben que lamentablemente no lo van a poder hacer aquí porque no se encuentran bajo ninguna de las circunstancias que presta para hacer el caso aquí.
esa gente quizás en ciertas circunstancias todavía puede tener el beneficio de agarrar la residencia, la green card, afuera en el extranjero y no estar afuera por tanto tiempo. Normalmente este caso es de 3 pasos y se los voy a repasar ahorita. Entonces, Laura, el primer paso para iniciar este proceso es hacer algo muy importante, una petición familiar. Obviamente tú ya sabes que gente que está casado con una ciudadana o residente puede calificar para la petición I-130. Es el primer paso para legalizar una persona que quiere este beneficio de la Green Card, la MICA. Esa petición I-130 se tiene que meter y pagar la tarifa de inmigración, que actualmente la grabación de este video es $535. Dependiendo en la relación entre la persona que quiere beneficiar de la residencia y la persona quien lo está pidiendo, el peticionario, esa petición puede tardar tiempecito. Pero si acaso es una esposa ciudadana americana, residente permanente, a grabación de este video, ahorita actualmente puede tomar como unos 10 meses a quizás 12 meses para que se apruebe la petición I-130, igual para un hijo más de la edad de 21. Y más que nada eso es una petición familiar donde una persona que tenga estatus legal pida a su familiar para emigrarlos. Eso es el paso número 1. Ahora, después que se cumpla el paso número 1, tienen que ir al paso número 2 y es un perdón. Laura, mucha gente que vive aquí en este país sin la autoridad o el permiso del gobierno americano, actualmente sí está violando las leyes de los Estados Unidos, porque la ley dice que no deben de estar aquí adentro. Claro. Y hay un impacto muy grande que sucede cuando la persona sale de los Estados Unidos. Y ese impacto es que les van a dar un castigo. Puede ser un castigo de 3 años o puede ser un castigo de 10 años. Y déjame explicarte esto. Normalmente lo que dice la ley es que si una persona está viviendo adentro de los Estados Unidos por un periodo más de 180 días, el castigo es de 3 años al momento que se acaba el periodo de la presencia ilegal. Ahora, el castigo es de 10 años si la persona ha vivido aquí adentro de los Estados Unidos por un periodo más de 365 días sin el permiso de la autoridad del gobierno americano. Son castigos que se activan al momento de la persona que está de manera ilegal en Estados Unidos sale del país, ¿correcto? Correcto. Por ejemplo, Lara, si yo quiero emigrar, pues yo entré ilegalmente a los Estados Unidos el año 2000 y después el año 2020 salgo de los Estados Unidos, ya quedé aquí en este país 20 años y legalmente me van a dar ese castigo de 10 años, claro. Pero todavía no me lo van a dar al momento que yo salga de los Estados Unidos. Yo soy mexicano y yo voy a ir al consulado de México, y el consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Al momento que pise terreno mexicano, salga de este país, me van a dar ese castigo de 10 años, es que dice la ley. Entonces, ese castigo de 10 años es que la persona le queda como prohibido volver a Estados Unidos, aplicar una visa o... Correcto, por 10 años. Pero esto es donde viene el segundo paso. Y actualmente la ley permite que cierta gente, antes de salir afuera de los Estados Unidos, puede aplicar para un perdón. Y este perdón va a eliminar ese castigo de 10 años por la presencia ilegal. Bueno, buenísimo. Las únicas personas quien pueden calificar para este perdón son las personas que tienen una esposa o un padre que sea ciudadano o si no residente. En otras palabras, Laura, si tú estás casada con un ciudadano americano o si tú tienes un papá o mamá que sea residente o ciudadana, esa persona, tu papá, tu esposo, puede calificarte para el perdón. El perdón se procesa dentro de los Estados Unidos. Dime, Laura. Narciso, una pregunta. Si en este caso fuera mi esposo tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos, ¿puede ser residente o no? Sí, puede ser residente. Okay. ¿Y los papás también pueden ser ciudadanos o residentes? Los dos, Laura. Okay. Cualquiera de esos dos, la persona puede meter el perdón adentro de los Estados Unidos, puede armar el caso adentro de los Estados Unidos, mandar el caso adentro de los Estados Unidos, esperar la respuesta adentro de los Estados Unidos, ya que venga la respuesta del perdón que está aprobado, la persona puede ir al paso número 3. Pero este perdón no es algo fácil, Laura. Una persona tiene que pelear para el perdón para que se apruebe. En otras palabras, nosotros tenemos que argumentar
que sin la presencia del inmigrante, el miembro de la familia quien lo califica para el perdón, por ejemplo, si tú estás casada con un ciudadano americano, tu esposo ciudadano americano va a sufrir extremadamente sin tu presencia, o alternativamente va a sufrir extremadamente si acaso tu esposo regresa a Colombia para vivir contigo por esos 10 años cuando su país es los Estados Unidos y él tiene que cambiar su vida extremadamente. Claro, si tiene todo su trabajo, todos sus negocios, todas sus cosas en Estados Unidos, me imagino que todo eso es como para fortalecer la petición y decir, no hay forma de que se pueda ir a Colombia conmigo. Correcto, Laura. Y entonces esta petición requiere pues varios documentos de la familia, por ejemplo, cuenta de gastos, cuentas bancarias, necesitamos que construir y darle una pintura de la vida de una persona actualmente y cómo va a cambiar esa vida drásticamente. Claro, que tienen todo, por ejemplo, los hijos, si tienen el colegio acá, están estudiando acá, tienen toda su vida acá, sus amistades, o sea, todo, correcto, propiedades, todo lo tienen acá. Sí, y cómo va a sufrir el miembro quien los califica para este tipo de perdón. Obviamente, Laura, asumando que el perdón se aprueba dentro de los Estados Unidos, la persona tenga éxito, vamos al paso número 3, que es el viaje al consulado. Ahora, para los mexicanos, el consulado está en Ciudad Juárez. Colombia está en Bogotá, por ejemplo. Sí, el viaje al consulado debe de ser un tiempo muy breve y corto. Normalmente la persona va a ir allá para 2 temas, un examen médico y la cita en el consulado. También la persona se va a tomar los biométricos, las huellas digitales. Aquí en esta cita del consulado, la persona va a dejar su pasaporte de su país de origen, por los mexicanos el pasaporte mexicano con el consulado de los Estados Unidos. Después se puede retirar a otra parte de México, si está en México, como Baja California, y esperar que el consulado le mande su documento de regreso. Ya que lo reciba, el documento va a decir que la persona puede entrar legalmente adentro de los Estados Unidos como residente permanente. ¿Qué es lo que te dan? ¿Como una visa que te estampan en el pasaporte o algo así? Una visa diciendo que eres residente permanente de los Estados Unidos. Laura, normalmente el tiempo en el consulado puede ser de 4 a 5 días. El tiempo en el extranjero, en el país de México, puede ser quizás de un total de 10 a 15 días, esperando que el consulado te mande el pasaporte, correcto. Claro. Y obviamente parte de ese tiempo es estando en Ciudad Juárez haciendo el examen médico, la entrevista en el consulado. Ahora, este caso técnicamente debe de tomar éxito si la persona tiene aprobado el perdón, pero ya sabes, Laura, que si complica el caso, ya sabemos historias de terror donde una persona va a Ciudad Juárez y quizás le niegan en Ciudad Juárez. Eso ha pasado, eso es algo terrible, y es por eso que una persona debe de hablar con un abogado para tener el consejo adecuado antes de ir adelante con este tipo de caso. Obviamente, Narciso, una pregunta, si una persona se va de aquí de Estados Unidos con lo que tú dices, el perdón ya aprobado, las posibilidades de que le digan que sí en Ciudad Juárez pues son bastante altas, ¿no? Correcto, pero hay temas que pueden hacer a la persona inadmisible y pueden cancelar ese perdón también que está aprobado. Te voy a decir ahorita, las razones más comunes porque una persona no tiene éxito cuando ya va a Ciudad Juárez, al consulado de cualquier país de los Estados Unidos, puede ser a Bogotá, Colombia, no importa, es esto. Número 1, falla el examen médico. Es por eso que la persona quizás, no sé, fumó marihuana, tomó metafetamina o tiene otro tema de una enfermedad, ¿no? Tuberculosis o algo así, una enfermedad que los descalifique, ¿no? Correcto, puede ser que eso es, pero no es algo que fin del día los va a descalificar para vida. Número 2, que tengan tatuajes de pandillas o negocios sucios. Número 3, que tiene historial negativo de inmigración, antecedentes de inmigración, por ejemplo, deportaciones o más de un periodo de presencia ilegal. Número 4 es donde la persona ha ayudado a otros extranjeros a entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Y estamos hablando quizás de padres cuando entran ilegalmente adentro de los Estados Unidos con sus hijos que nacieron en el país extranjero. Por ejemplo, familias algunas veces entran con sus hijos menores de edad y el consulado les niega por el hecho que dice que pues entraron ilegalmente. Y trajeron a alguien de manera ilegal, ¿no?
Correcto. Y también puede ser que la persona esté descalificado por antecedentes penales en los Estados Unidos o en cualquier país que los hace inadmisible adentro de los Estados Unidos. También puede ser que el consulado de los Estados Unidos en el país de origen les llame a la persona una carga pública porque no enseñaron adecuadamente que el peticionario tiene suficientes fondos para mantenerlos económicamente ya que inmigren adentro de los Estados Unidos. Pero esas son las razones comunes. Nosotros en esta oficina trabajamos muy fuerte para tratar de evitar esas circunstancias. Claro, analizar toda la situación de la persona y no mandarla simplemente a Ciudad Juárez y sin saber que pues probablemente de pronto los descalifiquen, ¿no? Y los dejen allá. Claro, lo más peor que yo puedo hacer como abogado es separar a una familia. Eso sería pues yo pienso que una pesadilla y un fracaso muy grande de mi parte. Yo no me gustaría jugar con ese tema. Obviamente, si acaso nosotros tenemos casos que mandemos a gente al extranjero para hacer este proceso, los cuidamos bastante. Tomamos las follas, tomamos huellas, agarramos récords correcto del FBI, de pues agencias policíacas aquí localmente donde han vivido, etcétera, etcétera, para darnos cuenta que exactamente va a ser lo que esta persona va a enfrentar, analizar su historial de inmigración y ver si acaso esta persona realmente califique. Pero si acaso califica, esta persona debe de tener éxito. Recientemente tuvimos una persona que vino de Ciudad Juárez, muy contento. Y pues, deberíamos dejarles el video después de aquí de esto, dejarles el testimonio de esa persona porque es un testimonio muy bonito, muy conmovedor. Claro, y nos hizo un poco más gorditos, nos trajo empanadas. Sí, ya después se van a dar cuenta por qué. Sí. Narciso, una pregunta que tienen, de pronto no está tan relacionado con esto, pero cuando la persona, digamos, está en Ciudad Juárez y le pase algo como lo que tú mencionas, que lo pueden declarar inadmisible porque está bajo ciertas circunstancias, ¿esto hay posibilidades de pelearlo o ya es como que ya se acabó el caso ahí? Hay oportunidades de pelearlo. Lo que sucede aquí es que algunas veces inmigración, el consulado te da una hoja azul, algunas veces no es azul, de otro color, pero normalmente te va a decir por qué te está negando el tema de inadmisibilidad, la razón por qué no eres admisible adentro de los Estados Unidos, y si acaso tú puedes meter un perdón para calificar y eliminar este tema de inadmisibilidad. Obviamente tenemos que analizar el caso, hablar con la persona y meter ese perdón adecuado. Realmente no es una negación algunas veces de vida. Algunas veces lo que es que una persona lo único que tiene que hacer ahora es esperar más tiempo, quizás afuera en el extranjero. No es el fin del mundo, todavía hay oportunidad y esperanza para que regresen. Bueno, entonces, Narciso, hemos entonces hablado ya de todo el proceso entonces de cómo es arreglar papeles para el año 2020 para las personas que están de manera ilegal en Estados Unidos, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, ¿correcto? No sé qué otra cosa nos queda por abarcar en este tema. Bueno, Laura, tú ya sabes que algunas veces uno va de viaje y quizás se enamora y quizás tenga una familia o un hijo, o quizás no es de amor o de matrimonio, pero se trata de tener padres afuera en un país extranjero. Es posible de inmigrar a esa persona adentro por el proceso consulado. Es muy igual como el proceso que describí acerca del perdón, nada más que algunas veces no requiere un perdón porque quizás esta persona que está en el extranjero afuera en el país donde ellos pues viven y tienen su estatus legal, no tienen ningún historial de inmigración anteriormente. Entonces eso es un paso quizás que sea no tan complicado, pero también que sea un proceso de labor que se requiere la petición I-130 y el viaje al consulado y que pueda inmigrar a esta persona. ¿Qué persona sería, por ejemplo, digamos un ciudadano americano va, digamos, a México y consigue una pareja y tiene un hijo allá y este hijo nace en México, sería esa persona la que puede venir? Algunas veces sí, Laura, porque algunas veces no es necesario si la persona es ciudadano americano y puede enseñar que ha vivido aquí por un periodo quizás de 5 años. El niño, su hijo nació en el extranjero, en el país de origen, le puede dar la ciudadanía en algunas circunstancias en vez de hacerlo residente. Sería mejor que le dé la ciudadanía, que es un proceso que se puede hacer con cualquier consulado de los Estados Unidos en el extranjero. Obviamente, algunas veces presta que la
la persona no es ciudadano pero residente y quiere traer a su hijo adentro de los Estados Unidos, sí los tiene que emigrar a través del consulado, la petición I-130 y hacer ese proceso familiar. Bueno, ahí está entonces, Narciso. Es un tema bastante extenso, por lo que por eso siempre les recomendamos a ustedes, de verdad lo hacemos porque, o sea, aquí vemos los casos, hay unos casos que son bien complicados y es importante hablar con un abogado que sepa de temas de inmigración, porque tampoco es hablar con cualquier abogado, no cualquier abogado puede llevar adelante estos casos de inmigración que son bastante complicados y más también por lo que dice Narciso, o sea, ya estamos en el 2020, ya estamos a puertas del 2020 y hay cambios de inmigración, se han vuelto mucho más pesados, se han vuelto mucho más rigurosos, entonces la idea pues es evitar dolores de cabeza y ir a la fija con un abogado que te lleve de la mano y te indique qué es lo mejor para tu situación particular, porque pues como bien Narciso siempre dice, cada caso es diferente. Claro que sí. Con eso, Laura, le digo a la gente que esto es del año 2020, es para metas, es para mejorar su vida y con eso pues yo les digo que consulten con sus abogados, pueden consultar con nosotros si quieren, si se encuentran en la área de San Diego, nuestras consultas son gratis, sin compromiso, pero por teléfono, Laura, agarramos bastante llamadas diariamente. A veces se colapsan los teléfonos, a veces la gente incluso nos manda mensajes, hey, estoy llamando y no me contestan y yo les digo paciencia porque están llamando muchas personas y se colapsan las líneas, a veces no entran las llamadas porque llaman muchas personas al mismo tiempo, pero es para que accedan al servicio de asesoría telefónica, que es un servicio muy bueno que ofrece el abogado Narciso, que por aquí está el número, es un número en Estados Unidos, el 619-717-2233, ustedes llaman a ese número de teléfono y pueden agendar una cita en persona, aquí en el sur de California, San Diego o San Marcos, y en caso de que no estén en el área y no puedan venir hasta la oficina, pues simplemente pueden pedir acceder al servicio de asesoría telefónica, que es una asesoría de 30 minutos que la pueden hacer por Skype, por FaceTime, por videollamada, por teléfono normal, como ustedes decidan, y hablan con el abogado Narciso Cruz por 30 minutos y él les puede como que examinar toda su vida y les puede dar como una determinación de qué se puede hacer por su caso de inmigración. Claro que sí, Laura, y con eso nos despedimos. Bacon, les recuerdan que comparten este video de Facebook con gente que piensas que puede beneficiar de este tema, saber las leyes de inmigración o cómo tener una mejor vida aquí en este país, los Estados Unidos. También tenemos un canal de YouTube donde hay más Bacon y donde publicamos los videos de Facebook Live en el YouTube y allá pueden suscribirse para ver a Bacon y también agarrar notificaciones cuando sale este Bacon. No, y Narciso, por acá el botoncito rojo de suscribirse, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse si usted no está suscrito a este canal porque vamos a publicar otras cosas también para arreglar papeles, otras cosas que se vienen para el año 2020, que es importante que usted sepa esta información. Si usted está aquí en Estados Unidos, si está interesado en obtener un beneficio migratorio, por aquí activen las notificaciones para que cuando publiquemos los videos usted reciba la información de primera mano. Listo, Laura. Cuídense, bye. Comida. ¿Algo de comida? Mira, te llegó Navidad adelantada, Narciso. Gracias, Narciso. Oh, thank you guys. De veras, aquí no puedo. Para todos. Feliz Navidad, Narciso. Al contrario, yo te doy las gracias a ti, felicidades. Tú nos diste la confianza en pues, traer tu caso y mira, aquí estás ahorita, residente permanente en los Estados Unidos, excelente. Felicitaciones. Esas son las cosas que queremos ver aquí, pues en nuestra oficina, queremos ver familias unidas, especialmente durante esta época de Navidad, pues, y de estas fiestas, porque es lo más importante en la vida, es la familia, yo pienso. Y lo bueno aquí es que tenemos una familia muy linda aquí, que nos dio la confianza de tomar este caso. Me recuerdo de ti, de tu hijo y del principio todo esto, pero qué bueno que ahora pues tenemos a tu pareja aquí y tiene su estatus legal. Felicidades a los tres. Tamales nos trajeron y cosas y pues exactamente. ¿Cuántos te vas a comer, Narciso? Pues yo estoy tratando de rebajar, ya sabes, pero ¿sabes qué? Me gusta Vale la pena comida y dañar lo la voy a dieta. comer. Yo estoy en dieta de seafood. Cualquier cosa que veo lo voy a comer. Muchísimas gracias, felicitaciones. Les doy las gracias de vuelta a ustedes y pues Gracias. qué bueno, felicidades nuevamente. Gracias. Sí, yo estoy personalmente muy agradecido a ustedes. Perfecto. A ti porque desde que mi hijo llegó, tuviste desde un principio una bendición, tú sabes muy bien lo que pasó en el caso de mi hijo. Son unas Y, pantadas, sí. Sí, el caso de mi hijo, cuando yo estaba desesperada y yo sé que Dios te mandó con nosotros, Narciso. Yo Perfecto, estoy te muy agradezco. contenta. Al contrario a ti, pues Yo no. soy muy feliz contigo y me siento contenta porque nos has ayudado mucho y aparte de todo esto, eres muy humilde. No, pues a Eres ti. muy humilde. Te doy un abrazo porque mereces. Y es un orgullo verte conocido.
Igual a ti, ¿ok? Que estés bien. Gracias. Me saludas a tu hijo porque gracias. me recuerdo bien de él. No se te olvida, ¿verdad? No, él no. Ni a mí nunca tú te me vas a olvidar porque cuando agarraste mi mano y me diste una seguridad, me diste una paz, una tranquilidad, aparte de que yo estaba clamando a Dios de que encontrara a alguien que ayudara a mi hijo. Sí. Y de ahí abrió puertas para que pudieras ayudar a mi esposo. Yo sé que todo fue parte de Dios. No es parte de los hombres, sino Dios nos pone en nuestro camino las personas que verdaderamente tienen para salir adelante, para superar lo que verdaderamente Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias. Nosotros no te podemos pagar, Está bien. pero Dios sí Ok. te va a pagar todo, porque hasta ahorita todos los testimonios que tú tienes y que hemos mirado, estamos nosotros 100% seguros que es verdad, que no eres un abogado mentiroso, que puedes ayudar a la gente, Te agradezco yo mucho. porque hemos visto casos, tenemos amistades Sí. que les han hecho fraude. Sí, es algo lamentablemente que sucede en todas nuestras comunidades inmigrantes. Hay gente sin escrúpulos y pues la cosa aquí es que pues me metí en este tipo de trabajo para ayudar y realmente ustedes me dan algo que es más valoroso que cualquier tamal o dinero y es satisfacción en yo mismo sabiendo que pues tengo algo aquí con ustedes y eso pues es algo muy valoroso que lo tomo. De vuelta a todos Dios te ustedes. bendiga y te debo la salsa de los tamales. Dios te bendiga. Gracias, Narciso. Dios les bendiga, gracias a todos. Gracias a todos. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.